mejor análisis de la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hasta las 14. Está con nosotros y le agradecemos enormemente haber venido Paula Balmedí. Y la hemos traído porque Paula es autora de un libro que se titula Ser solo un número más. Paula, primero la saludamos al aire. Gracias por estar, gracias por venir. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y el libro de Paula es un libro francamente interesante que aborda muchos temas. Estamos un cachito contra el reloj, pero me gustaría que si pudieras hicieras un punteo de lo que serían los 3-4 ejes por la parte baja que tiene tu trabajo y tu investigación, y que nos cuentes cuándo empezó y cuándo terminó. Cortito tiene que ser, pero después hablaremos, quédate tranquila. Buenísimo. Bueno, les cuento, esta es una investigación que, digo yo, que tuvo la suerte de empezar en el 2001 y concluir, digamos, en términos de trabajo de campo, ¿no? De lo que los sociólogos llamamos este proceso de observación, de realización de entrevistas por el año 2008. Y que digo que tuvo esa suerte porque en realidad me permitió, producto de condiciones que tenían que ver con mi formación en el CONICET, pero me permitió abarcar una etapa, digamos, muy emblemática de la Argentina, que tuvo que ver con el último tramo, digamos, de la crisis más profunda del neoliberalismo, que sabemos que concluyó como derrumbe, como estallido, ¿no? Es decir, de esa forma tan dramática. Y posteriormente también pude ver qué significó la transformación del mundo del trabajo, producto de la baja persistente del desempleo que se genera a partir del 2003, en la cotidianeidad del trabajo. Yo digo que siempre los sociólogos, creo que el razonamiento sociológico en general hace un equilibrismo entre la historia y la cotidianeidad, ¿no? Entonces hay un poco de cotidianeidad en la historia e historia en la cotidianeidad. Es mirar adentro de los lugares de trabajo muy particulares, como son los grandes supermercados y las empresas de call center offshore, cómo se vivió la transformación del mundo del trabajo que nos dejó el neoliberalismo y que después empezó a recomponerse y a transformarse de formas muy complejas con la recomposición del empleo. Y para mí eso, digamos, que no fue algo que quise, ¿no? No fue bueno, fue el momento en el que yo tuve que hacer esa investigación, arroja casi esto, un recuerdo, digamos, en las voces de los trabajadores de esos años, de cómo fue ese proceso de transformación. Si uno tuviera que hacer, el libro es muy sistemático, aunque tiene me parece, algún agregado, una suerte de apéndice que da para más, ¿no? De análisis proyectivo de lo que puede ser el sistema de trabajo en la Argentina, las luchas y demás, pero el libro toma, como bien nos dijo Paula, varios casos, varias situaciones de trabajo especialmente graves en orden a la explotación de los trabajadores, que suelen ser muy jóvenes, que suelen ser en promedio muy nuevos, donde no se cumplen, desde ya que no se cumplen ni siquiera las leyes laborales en Argentina, que tienen un sentido protectorio relativamente amplio, no se cumplen determinadas reglas, hay abusos patronales por todos lados, y ella menciona, toma dos vectores de ejemplos de tipo de empresas que son diferentes. Dos son supermercados, grandes supermercados, uno nacional, uno gringo, ¿no? Me he acostumbrado a decir gringo, ¿se puede? Sí, se puede. Digo que sí, pues si no. Coto, un clásico argentino, Walmart, ¿no? Un clásico norteamericano, gringo, supermercados, cómo se trabaja ahí, cómo se explota, qué sé yo, y el otro, los call centers, un fenómeno más novedoso, donde tal vez exista más visibilidad hasta un punto para el público común de las terribles condiciones laborales en las que uno se maneja. Abogado laboralista que fui, conozco el mundo del trabajo, conozco lo duro que es el trabajo fordista aún dentro de las reglas, o sea, es complicada, la línea de producción es difícil, tenés un nivel de sobreexigencias, pero también hay reglas que protegen, y en este caso están todas avasalladas. Yo siempre digo que algo que me lleva este trabajo de investigación es a decir que esos dos formatos de supermercados que aparentemente son idénticos, que los dos emplean trabajadores jóvenes, que los dos están funcionando en un país en un momento determinado de la historia, sin embargo crean formas de subalternizar a los trabajadores muy distintas. Entonces uno cuando se aproxima a Walmart se encuentra con una realidad distinta, opera algo que yo llamo en el texto el destierro de la alteridad, ¿no? Esto de construir un espacio del trabajo como un campo ciego a las fuerzas de la alteridad, donde la otredad, la relación de fuerzas, la simetría,
está todo el tiempo diluida, desvanecida, ¿no? Y de aquí esas figuras, digamos, de la gran familia, de la porra, del himno que se canta todos los días, te doy la W, te doy la A, es decir, A ver, fines. contalo un cachito más eso de la bolera y cómo es lo del himno, Es un, esa ceremonia. Es sí, interesante. claro, es un Por canto, favor. digamos, de apertura de la jornada laboral que consiste en que los trabajadores van diciendo todas las letras, ¿no? Te doy la W, te doy la A, te doy la L. Finalmente gritan 3 veces Walmart, Walmart, Walmart. Como las Que tiene que ver, porras no del deporte norteamericano, ¿no? Inclusive, ¿no? Es decir, en muchos países de nuestra región se usa también, pero no es Argentina ni siquiera esa costumbre, ¿no? Nosotros acá gritamos gente de a pie, gente de a pie. bueno, sí, Y eso, es una ceremonia de pertenencia, digamos, somos todos amigos, este es un lugar cálido, inclusivo. total, es una demostración de fidelidad cotidiana, ¿no? Ujú. Digamos, además muy exigida y además exigido cierto entusiasmo, ¿no? Obviamente, después uno encuentra que hay entusiasmo fingido, que los trabajadores pueden cantar eso sobreactuándolo y riéndose de esa forma de Walmart, es decir, se dan todos estos juegos, ¿no? A mí no me gusta esto de pensar al trabajador como alguien aplanado, ¿no? O encadenado a un dispositivo empresario. Hay una cantidad de posibilidades de resistencia que de hecho se van armando a medida que el mundo del trabajo se vuelve menos dramático, ¿no? En términos del desempleo y Y en Walmart hay inclusive toda una terminología de cómo se denomina a los empleados, no se llaman empleados, ¿cómo se...? no, Hay toda una exactamente. cuestión de En el marco de lenguaje. toda esta idea del destierro de la alteridad, yo voy analizando cada uno de esos mecanismos, Claro. digamos, cotidianos. Uno de ellos es el asociado, es decir, nadie puede llamar a un trabajador. Son todos asociados, si bien bueno. obviamente está claro. La distribución de las ganancias es Sí. un poco atípica, pero sí. Totalmente. Pero son asociados, se les dice asociados. Asociados, totalmente a todos, los jerárquicos y los no jerárquicos, los externos, los manpower, todos son llamados asociados. Y hay también un impresionante manual respecto de prácticas sindicales, del cual vamos a hablar un poquito después. Sí, en un país como Argentina, con una enorme tradición sindical, pareciera como que los ejemplos en los que te centraste son justamente lugares en donde eso no existe, ¿no? Hay una tradición o inexistente o muy débil. Y entonces ahí las cosas que relatás en el libro sobre, por ejemplo, los maltratos o la falta absoluta de derecho, parece la inexistencia de la democracia aparece ahí adentro. Me pregunto los criterios para haber elegido esos casos, teniendo en el tiempo que vos lo explicás en el libro, pero la temporalidad que elegí, 2001-2008, podrías haber elegido otros casos. ¿Qué es lo que te llevó a buscar estos casos específicamente para investigar? Mira, me gustaba mucho de estos casos la enorme presencia de trabajadores jóvenes, que en general eran sus primeras experiencias de trabajo, incluso primeras experiencias registradas de trabajo, y que eso lo llevaba a que tenía algo de este carácter fundacional, ¿no? La primera experiencia de trabajo tiene un poder, digamos, sobre la historia del trabajo de una persona mucho mayor, ¿no? Es decir, como que esa experiencia marca de un modo más fuerte. Eso realmente me interesaba muchísimo. Después, otra cosa que me interesaba es la concentración de trabajadores en un mismo espacio físico, ¿no? Es decir, en un momento donde en general hay cada vez mayor fragmentación, la tercerización lleva a negocios más pequeños, ¿no? Ahí hay concentración y uno tiende a pensar que el número es fuerza, ¿no? En ese marco uno hace esa ecuación, es una larga discusión, ¿no? De la construcción política, y ahí uno encontraba que en el marco de ese paraguas sindical, que justamente todos estos casos estaban bajo el paraguas del Sindicato de Empleados de Comercio, de sus distintas seccionales, no sea de capital, de provincia, ocurría lo contrario, ¿no? Es decir, había una enorme debilidad de los trabajadores y situaciones, digamos, de injusticia descomunal. Así que esa combinación de cuestiones en ese momento histórico hizo que sintiera que esos eran los formatos empresarios sobre los que tenía que indagar. Sí, ahí un poco pisando la pregunta de Sergio. Por un lado quiero decirle a todos los oyentes que el libro es una suerte de desnaturalización de un montón digamos, de dispositivos de producción con los que uno convive, ¿no? Es decir, yo
suelo ir a Koto, me lo estoy replanteando a partir del libro, porque la sensación es que entras a un pequeño Auschwitz, ¿no? Cuando lees el libro y ves la forma de producción. En el caso de Koto es como el más argentino en un sentido, ¿no? Comparado a Walmart. Pero la segunda parte del libro, el segundo capítulo, vos revelás formas de resistencia y de organización, ¿no? Y ahí se nota, insisto, a lo mejor en el capítulo de Koto, donde vos recién dijiste, el sindicato de comercio, cómo conviven estructuras rústicas y antiguas de sindicales con las nuevas formas del capitalismo, ¿no? Que esta sería como una trama general que tiene el libro, que es justamente estas nuevas formas de producción con más antiguallas, ¿no? En cuanto a lo que serían las organizaciones sindicales. En breve repaso, ¿cuáles fueron estas estrategias de resistencia que vos fuiste encontrando? Un testimonio de Martín, que era un laburante de Walmart, que tuvo una experiencia de lucha, la sintetiza a su modo, y a partir de ella, bueno, que precisamente que responda Paula la pregunta del otro Martín, de Martín Rodríguez. Claro. No son el mismo, hoy tenemos mucha homonimia. Escuchamos a Martín de Walmart hablando con la investigadora Paula Valmerina hace un tiempito, ella nos retoma y nos cuenta. Con la compañía santera de que ellos van a postular para delegado y que sabían que íbamos a rajatabla con la botina de punta, como que no nos podían comprar, una cosa así, decide echar. Bueno, entonces salgo afuera y habíamos quedado que al otro día íbamos a pamfletear todo Walmart y que para la reincorporación de los chicos. Me voy a mi casa y se me cruzaron millones de cosas en la cabeza. Como estoy casado, tengo familia. ¿Tienes hijos? Tengo 3. Tengo una nena y 2 varones. ¿Qué queda de chiquitos? La nena de 7, tengo la escala 5, 6 y 7. No, yo llego a mi casa, estaba re mal, mi señor me dijo que me había pasado, digo, echaron a un compañero mío y me parece que yo no voy a durar mucho. Pasa la noche, al otro día, tenía que venir a reclamar, sin fueros sindicales, sin nada, a reclamar, a hacer quilombo para que los incorporen a los compañeros. La denuncia que nosotros hacemos es que los echan a los compañeros por discriminación gremial, por participar en actividades gremiales, era claro que a todo esto hicimos una denuncia en el INADI también. Entonces, ¿qué hace Walmart? Está bien, lo reincorporamos, no le queda otra. La gente, más allá de que ese día no salió por La gente ese día no salió por miedo porque vos reclamás y vos te echan. Inclusive a mí me pasó, pues te digo, yo entiendo la situación de decir, loco, digo, y voy, me van a echar. Y el miedo que te produce los que tienen familia o los que lo difícil que es conseguir laburo, se quedan en el mall. Paula Valmerina. Bueno, sí, este es otro Martín. Es interesante, un poco relacionando con lo que preguntaba Martín de acá de Radio Nacional, las formas de resistencia. Él se hacía llamar Blackie. En Walmart también, para dar una sensación de familiaridad, es obligatorio ponerse un apodo en las credenciales. Entonces él, para molestarlos, decidió ponerse Blackie, negrito, porque es lo que piensan de uno, dice. Y bueno, y se lo tuvieron que bancar porque puso Blackie, ¿no? Es decir, a veces aparecen como todas estas resistencias en ese plano, digamos, que parece ínfimo, pero que tiene que ver con la emancipación subjetiva, en definitiva, ¿no? Y por eso yo a veces digo y discuto con otros investigadores que hacen hallazgos muy valiosos, pero que hay que mirar de nuevo, ¿no? Porque en la medida que hay un avance sobre la subjetividad, que la fidelización pasa a ser una estrategia indispensable de las empresas, que aparecen todas estas ideas del coaching ontológico, ¿no? Como objetivo del management, entrenar el ser, las resistencias también se desplazan en esos planos, ¿no? Y se están jugando en esos planos. Bueno, además Blackie, de esta resistencia subjetiva, en determinado momento decide plegarse al activismo sindical. Él es trabajador de Walmart Avellaneda. Avellaneda es la única sucursal de todo el país en ese momento que tiene delegados sindicales. Era casi un caso de laboratorio, parece que venía gente de distintos lugares donde Walmart está en el mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, a mirar cómo era un boliche sindical adentro de Walmart, porque era inédito. Cuando uno hablaba con los dirigentes sindicales, se ufanaban diciendo, pero nosotros tenemos delegados sindicales, acá Walmart, que es una empresa que no quiere tener en ningún lugar del mundo, acá los tiene. Pero ¿cómo eran? La pregunta es ¿cómo eran esos delegados sindicales? Eran delegados que estaban nunca en la sucursal. Esto lo definía, digamos, en aquel momento, ¿no? 2005, 2006, 2004, 2005, 2006, esos años. Entonces, en determinado momento empiezan a aparecer algunos conflictos fuertes en Walmart, algunos detonantes, siempre los hay un incendio que hoy los obligan a los trabajadores a quedarse, pese al susto que habían pasado, etcétera. Bueno, algunas de esas cuestiones empiezan a despertar
un enfrentamiento de ciertos trabajadores contra la empresa y contra estos delegados. Empiezan a decir que son delegados que están en total complicidad con la empresa. Todo ese proceso es muy interesante y cuando se van gestando algunas vacantes en el cuerpo de delegados, ellos empiezan a presentarse, intentan presentarse, empiezan a armar una campaña, toda clandestina, ¿no? Entran a la noche, se cambia de turno, Blackie, que estaba a la tarde y a la mañana, se cambia a la noche para poder ingresar con los volantes y ponerlos en distintos lugares, en el vestuario, en el baño, etcétera, y deciden competir. En el marco de ese proceso, antes de que se dieran las elecciones, los echan a varios de ellos. Entonces acá y a él no, a Blackie no justo. Por esas casualidades no lo detectaron a él como uno de los más disruptivos del dispositivo de destierro de la alteridad, sin ninguna duda. Y él tiene esta disyuntiva que me la cuento. Yo si lo recuerdo, casi que me quiebro, porque él tenía 3 pibes, como cuenta ahí, ¿no? 5, 6 y 7 años. Entonces, ir a acompañar a sus compañeros despedidos significaba que lo iban a despedir como habían despedido a los otros 3. Y entonces lo consulta con su compañera, con su mujer. Y su mujer le dice, vos tenés que estar. Y él dice, y menos mal que no. Y en ese momento cuando él me lo dice, se le quiebra la voz, digamos, se le llenan los ojos de lágrimas. Es decir, la suerte de haber podido acompañarlos. Después de eso les toca pasar de todo, desde descuentos de salarios impresionantes, sindicato, digamos, que no los protege frente a esos descuentos de salarios, los echan finalmente, los reincorporan, los vuelven a echar. Bueno, y hoy son 2 activistas que trabajan de otra cosa y que participan de la CTA, la mayoría de ellos. ¿Tienen laburo ahora? Sí, tienen laburo. ¿Qué edad tienen aprox? Y hoy están en 33, 34 años. Ajá. Y tienen laburo y pasaron por toda esa vivencia. Vamos a una tanda y después vamos a hablar con Paula Valmedina acerca de la relación entre los sindicatos, un tema que ella trabaja largamente y sobre la cual abre una mirada que le decíamos que habilita algún trabajo ulterior. Pero con los sindicatos, porque acá hay sindicatos con historia, sindicatos importantes, hay no delegados de estas empresas, pero hay estructuras muy fuertes, estamos hablando de comercio. Bueno, ¿cuál es la relación con esos sindicatos? ¿Cómo actúan? Y además, Paula ha trabajado mucho ese tema. Vamos a seguir con Paula Valmedina y le insinuamos la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los sindicatos? Estas son actividades, los supermercados es una actividad súper tradicional que tiene muchos años, los call center es más nueva, vos lo dijiste, pero de cualquier manera están rodeadas por una estructura sindical muy tradicional. El otro día hablaba inclusive con algún funcionario importante que me decía que se había reunido con varios representantes del sindicalismo y decía, es como reunirse con el Politburó de la Unión Soviética. Es un montón de tipos viejos, ¿no? Dice que sus máscaras recuerdan a ciertos personajes que había pero que son importantes, que son secretarios generales, que son tipos importantes con mucho peso. ¿Qué pasa con esos sindicatos? ¿Cómo es la dinámica cotidiana y cuál es tu visión sobre este tema que también vos, aparte de lo que has investigado del campo que has hecho una lectura que queremos compartir? Bueno, es complejo, ¿no? ¿Cómo delimitar ese... Tenés 40 segundos, quédate tranquila. Está bien. Entonces profundizo. No, me parece que yo en determinado momento, digamos, en la medida en que proliferaban estos activismos en los lugares de trabajo, con distintos idearios, ¿no? De distintas en distintas ideologías y recuperando distintas tradiciones sindicales. Sin embargo, parecía fuerte esta figura del delegado que yo llamo en doble confrontación, descriptivo nada más es ese nombre, que significa que se enfrenta tanto a la estructura sindical como al dispositivo empresario. Hubo un determinado momento, me parece, donde todos tuvimos la expectativa de que esas figuras iban a ir a patear las puertas de los sindicatos, fueron, pero que iban a lograr, de algún modo, transformar más fuertemente esa normalidad sindical, ese orden sindical que se había constituido muy fuertemente durante los 90, que en general se había guarnecido en este ofrecimiento de servicios, ¿no? Empezar al trabajador, no tanto como trabajador, sino más como cotizante y garantizarle la obra social, es decir, cuestiones muy importantes para los trabajadores, pero que lo retiraban de la representación del trabajador en términos de condiciones de trabajo, de salario y de capacidad de transformación, ¿no? Es decir,
yo pensé en determinado momento que esa transformación interna, el puertas adentro de los sindicatos, iba a ser más profunda. Me parece que lo que ha ocurrido, en realidad, es que han tendido a intensificarse en muchos sindicatos, digamos, una lectura muy macartista del surgimiento de esos delegados en doble confrontación, y por lo tanto estrategias, digamos, muy fuertes de dejarlos afuera o de integrar cierto proceso, digamos, de ebullición en los lugares de trabajo, generando algunos cambios concretos. En esos casos hay mejora de las condiciones de trabajo, ¿no? Pero de algún modo yo creo que el mundo sindical no estuvo a la altura, a mi modo de ver, y no lo digo esto como un señalamiento fácil y sonso desde afuera, digamos, por distintos motivos de mucha complejidad, no estuvo a la altura de las transformaciones de la década. Esta es una sensación que a uno le queda cuando uno revisa más de cerca lo que ocurrió en esta década. Y en este marco uno encuentra ahí una frontera así como muy fuerte entre aquellos trabajadores que quedan dentro de la vida sindical, ¿no? Porque se reactivó la negociación colectiva y eso cambió, volvió a darle vida a los sindicatos, una vida de representación de los laburantes. Adentro, el gran cambio que uno nota es que cuando yo preguntaba en el 2003, ¿qué es para vos la negociación colectiva? A un delegado sindical de Coto no tenía la más mínima idea de qué era lo que yo le estaba diciendo. Hay respuestas desopilantes sobre eso, ¿no? Y para mí negociar es si yo tengo uno que llega tarde adentro del lugar de trabajo y otro que tiene carga de familia y la empresa quiere echar a ese otro, yo le digo, no, echa a este que es la manzana podrida, eso es negociar. Es decir, respuestas desopilantes porque era algo que había caído en desuso, nadie sabía lo que era negociación. Entonces, el gran cambio es la negociación colectiva lleva a que los trabajadores entienden para qué tiene que servir un sindicato y qué tiene que hacer, y están todos los años viendo si va a negociar mejor o no, si va a poner cláusulas que permiten que se pague el año completo con retroactivo, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones, el trabajador ha generado un saber sobre todo esto, demanda. Entonces, todo esto se produce, todo esto es muy rico, todo esto es muy importante, pero da la sensación de que hay otro movimiento obrero que queda por fuera, completamente por fuera, y no es minoritario. Yo me animaría a decir que es mayoritario, ¿no? Es decir, lo que queda por fuera del sindicato es demasiado grande. Entonces yo creo que ahí me parece que está el desafío de cuál es la institucionalidad popular, trabajadora, de este tiempo histórico, ¿no? Que está puesto como un enunciado, digamos que para discutir y que... Pero la sensación es, yo a veces hago como el paralelismo con el 17 de octubre, ¿no? Porque a mí se me aparece esto de... Y entonces recuerdo eso, el peronismo de ese momento interpeló a ese nuevo trabajador que la izquierda salió a decir, esos son desclasados, esos son la no clase social, ¿no? Que les quitó carácter de clase a esos laburantes que hicieron el 17 de octubre. Bueno, sin embargo, el peronismo supo generar esa institucionalidad popular que abarcara ese nuevo tipo de trabajador, migrante, de la profundización del modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? Es decir, ese trabajador. Acá está el precariado, está este mundo de trabajo fuertemente transformado, que le queda fuera la estructura sindical, y no pudimos, me da la sensación, estos 10 años, crear una institucionalidad popular capaz de abarcarlo, representarlo, interpelarlo, etcétera, ¿no? Es decir, como que algo de esto. De la estructura del movimiento obrero organizado, del sindicalismo con representación, del sindicalismo convencionado, del sindicalismo por rama, del sindicalismo tan estructurado, que es una de las estructuras de organización social más vigorosa de la Argentina, que se ha mantenido. Yo comparto largamente, por ahí sin haber ahondado como en un estudio como el tuyo, pero comparto largamente varios ángulos, lo rezagada que ha quedado la organización sindical respecto a la realidad social en la Argentina. O sea, la estructura social, el mundo del trabajo en la Argentina es otro. Cuando uno ve el abanico salarial que existe aún entre los trabajadores incluidos, primero, el abanico salarial que existe en los trabajadores incluidos es único en la Argentina y se discute apenas en orden al impuesto a la ganancia, que no está mal, o sea, pero se discute. Pero hay otra cosa, si un tipo gana 5 lucas y un tipo gana 20 lucas, hay algunas diferencias más que el nivel de ingreso. Hay diferencias de ordenamiento, de organización social, de cómo socializás a tu familia, de cómo... Después tenés el universo de los subocupados o los informales, ni hablar, ¿no? El movimiento obrero organizado de eso
no se percató o no encontró la forma. Uno puede decir la CTA en sus dos vertientes, algo intentó, pero le pasó lejos. Y ahí a uno le surge una pregunta, ya tu mirada prospectiva, ya tu mirada para adelante, porque lo que vos decís bien, lo has dicho acá y lo decís en tu texto, es, y lo dijiste de entrada cuando empezaste, yo estuve 2001, 2008, 2001-2008 cambió la condición de los trabajadores en la Argentina, cambió la legislación, cambiaron una cantidad de cosas y cambiaron relaciones de poder. Y sin embargo hay cuestiones muy fuertes que se sostienen y la pregunta es ahí, no te pido un modelo sindical nuevo, porque nadie lo tiene en la cabeza y supongo que no lo tendrá, pero vos has leído, de lo que mucho que has leído, de lo que te has informado vos, de tu conocimiento, lo que has estudiado, ¿vos has visto algo parecido, alguna propuesta sugestiva, algún ensayo sugestivo en ese terreno? ¿Hay algo escrito o algo pensado respecto de una nueva moda, más allá de las luchas, más allá de la defensa que hace el movimiento organizado convencional, pongamos de su lugar? ¿Vos has leído algo, tenés en la cabeza algún trabajo o algún material que pueda servir como para hacer una lucecita en esta discusión? Sí, yo tengo la sensación de que en realidad cuando uno escucha a los trabajadores organizándose, digamos, incluso sus propias reivindicaciones, sus propias demandas, aparecen muchas ideas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con cómo gana espacio la organización en los lugares de trabajo, en estos lugares de trabajo transformados, nuevos, ¿no? Que a veces son la calle, es decir, estos lugares de trabajo donde transcurre las jornadas laborales. Eso por un lado, digo, me parece que ahí hay mucho para hacer en ese marco, ¿no? Se sabe, digamos, las estadísticas del Ministerio de Trabajo han mostrado que hay una reducción muy fuerte de la organización en el lugar de trabajo y los mejores momentos de la historia argentina en términos de condiciones de vida de los trabajadores coincidieron con momentos donde la comisión interna y el delegado eran figuras protagónicas y centrales. Eso me parece que se está diciendo. Y por otro lado, empiezan a aparecer algunas experiencias donde desde lo territorial y en otros países también se discute un sindicalismo territorial, ¿no? Un sindicalismo que pueda asumir las demandas diversas de condiciones de vida, digamos, muy precarias en términos de vivienda, en términos de problemas de contaminación y de intoxicación, ¿no? Para enfrentar a cierto núcleo de empresas que contaminan. Es decir, esa mezcla, ¿no? De lugar de trabajo más territorio está generando algunas reflexiones. Yo creo igual que hay algo de gallito ciego, ¿no? Yo a veces lo digo así en esos términos, es decir, como que estamos todavía tanteando una realidad que no terminamos de definir. Y creo que parte del problema de estos 10 años tuvo que ver con que hubo cierto error de diagnóstico bastante expandido entre la dirigencia sindical que creyó que se podía reponer con el kirchnerismo la situación del mundo del trabajo previo a la dictadura militar, podríamos decir, para ubicar. Es decir, había posibilidad de reponer, había esto. En los relatos de los trabajadores dice, acá, y te digo como lo decían en su propia jerga, si pones huevo, como hace Facundo Moyano, que va y hace incluir a todos los trabajadores del peaje en el convenio y mejora las condiciones de trabajo, logra... Y esto es una lectura completamente errónea, digamos. Facundo Moyano hizo un montón de cosas, pero era Facundo Moyano, y hay una cantidad de particularidades. Pero no es posible reponer el viejo mundo del trabajo, ¿no? Paula Valmedina, autora de Ser solo un número más, editorial Biblos, lo recomendamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.